Bienvenido de nuevo al programa. Hoy estamos aquí con Stanislav Krapivnik, un exoficial del Ejército de los Estados Unidos que nació en Donbass, en Lugansk, y que recientemente ha regresado y ahora vive en Rusia. Muchas gracias por volver al programa. Gracias. Bueno, recientemente significa hace unos 15 años. Recientemente es un término relativo. Sí, 15 años, así que no tan reciente. Pero tú estás bastante cerca del frente, siguiendo las cosas con atención y, por supuesto, con tu experiencia militar. ¿Cómo evalúas lo que está ocurriendo ahora en las líneas del frente? Porque antes lo que solía ser un desarrollo de mes a mes, ahora sucede casi día a día. Entonces, ¿en qué te estás fijando exactamente? Estamos ante algo entre un momento de 1917 con el ejército imperial ruso y un momento en 1918 con el ejército imperial alemán, y veremos hacia dónde se inclina la situación. ¿Por qué digo esto? Hay dos diferencias. En 1917 el ejército imperial ruso colapsó moralmente. El gobierno provisional que derrocó al zar, los liberales que derrocaron al zar, creó estos sindicatos de soldados que podían votar en contra de cualquier orden que recibieran de sus oficiales al mando. Así que hubo caos en el frente ruso. Algunas unidades simplemente arrojaron sus armas y se fueron a casa, otras lucharon solo a la defensiva y otras se mantuvieron firmes e intentaron seguir a la ofensiva. En cambio, el ejército alemán en 1918 simplemente se desintegró por completo. Se fueron a casa en masa. Así que es interesante hacia dónde vamos con esto, porque lo que estamos viendo ahora es una guerra de desgaste. En primer lugar, la mayoría de los oficiales occidentales de rango medio realmente no pueden entender la guerra de desgaste. Están tan encasillados en la guerra de maniobras que en realidad, cuando escucho a estos tipos y lo que dicen, se nota que no tienen ni idea de lo que implica una guerra de desgaste. Son más moderados. No pueden salir de los grandes movimientos, de las operaciones a nivel de división o de cuerpo. Pero la guerra de desgaste no tiene mucho movimiento al principio. Sin embargo, al final produce movimientos gigantescos. Porque una vez que se alcanza el punto en que el enemigo está desgastado, ya no puede mantener el frente, ya no puede introducir tropas para detener las rupturas. Una vez que llegas a ese punto, eso es todo. Entonces empiezas a tener grandes avances y grandes bloques que se derrumban. Y lo hemos visto, es como esas pequeñas bolas de nieve que bajan por la ladera de la montaña. Al principio no pasa nada, pero ahora tienes mucho polvo y nieve cayendo, y es algo importante porque te das cuenta de que eso es una avalancha. Aún no es una avalancha completa, pero es una avalancha. Y estamos al pie de esa montaña, y todo va a caer sobre nosotros. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Quiero decir, mira, Gulaipoli es un ejemplo perfecto. Durante 2 años las tropas rusas no pudieron llegar a Gulaipoli. ¿Por qué? Porque Gulaipoli está en un terreno elevado, rodeado de terreno bajo. Son llanuras abiertas y campos de cultivo fáciles de cubrir con fuego. Cualquier tropa, especialmente con la guerra de drones, cualquier tropa que avanzara, la única forma en que podía acercarse era desde el sur. Esa zona sur era muy fácil de atravesar con fuego, y fue un fracaso cada vez. El ejército ruso perdió varias compañías de vehículos blindados y tropas intentando llegar allí, intentando alcanzar la ciudad, los límites de la ciudad. Hacia el este había pueblos fortificados y una línea fortificada que se extendía unos 50 o más kilómetros al norte de la ciudad. 50, 60 kilómetros al norte. ¿Qué ocurrió? A medida que las fuerzas ucranianas se veían cada vez más mermadas, esas líneas iban siendo destruidas. Las tropas rusas pudieron llegar a esos pueblos y los pueblos cayeron rápidamente. Y desde esos pueblos hasta Gulaipoli, en el lado este, estamos hablando de, creo, aproximadamente 10 kilómetros. Recorrieron esos 10 kilómetros en un par de días y luego estaban cercando la ciudad desde el este.
Ahora hay una larga línea de fortificaciones pesadas que se extiende unos 50 o 60 kilómetros al norte de la ciudad. ¿Qué hicieron las fuerzas rusas? Fueron por otro lado, porque al norte de esa zona no había fortificaciones. Y la línea ucraniana era tan delgada que no pudieron impedir que las fuerzas rusas rompieran por el norte. Así que entraron desde el norte, luego dieron la vuelta y empezaron a avanzar hacia el sur, desmantelando esas fortificaciones porque ahora estaban detrás de la línea. Sí, claro, quédate en tus trincheras, estás muerto. O corres o te rindes, porque tienes tropas rusas viniendo desde 3 direcciones. La única dirección que te queda es seguir avanzando hacia Gulay-Polye. Y una vez que Gulay-Polye caiga, la mayor parte de Zaporilla que no forma parte de Rusia, ahora es solo campo abierto, hasta llegar al Dnieper, donde está la ciudad de Zaporilla. Tiene un solo puente que cruza el Dnieper, y más allá de eso es realmente difícil de defender. Es una zona relativamente abierta, así que estás ante un colapso. Estás ante un colapso, porque lo que ha ocurrido es que Ucrania se ha visto desgastada hasta el punto de que ya no puede luchar. La moral se derrumba. Sabes, el fiscal general de Ucrania abrió 400,000 casos de deserción. Para ponerlo en perspectiva para el público, eso equivale a la totalidad de los ejércitos de Francia y el Reino Unido juntos. Esos son solo deserciones. Y muchas de esas deserciones, y aquí está el punto clave, son de veteranos. Veteranos que han estado luchando durante 1 año, 2 años, algunos incluso 3 o más. Pero se han dado cuenta de algo. Voy a salir de este campo de batalla de una de 2 maneras. O voy a ser un cadáver y acabar en una bolsa para cuerpos, o voy a salir en una camilla. Esa es la única forma en que esto termina para mí. ¿Sabes qué? Gracias. Recojo mis soldaditos del cajón de arena y me voy a casa. Al diablo con todos vosotros. Y hay decenas de miles que se están yendo así. Entonces, ¿qué se puede decir de los otros tipos que acaban de ser reclutados a la fuerza en la calle? Por otro lado, si te has fijado, los vídeos que están empezando a salir, los informes del oeste y del centro de Ucrania, muestran que las patrullas de reclutamiento están empezando a morir. El instinto de supervivencia de los hombres por fin se ha activado, y ahora van por ahí en grupos de 6, 7, 8, 10 personas. Intentan atrapar a uno, y los demás, la manada de lobos, se lanzan y los golpean brutalmente o los matan. Ha habido incidentes así. Hubo un tipo, un banderista, que caminaba por la calle. Un banderista de una patrulla de reclutamiento lo llamó: «Dame tus documentos». Ni de broma. El tipo le agarra el brazo a alguien, y el primero saca un cuchillo y se lo clava en el cuello. Fin de la patrulla de reclutamiento. Están saliendo muchos vídeos en los que destrozan coches y sacan a los hombres de ellos. Está por todas partes. Solo quedan mujeres. Los hombres que quedan finalmente han decidido que quieren sobrevivir. Y la única manera de hacerlo es unirse, moverse como una manada de lobos y atacar a esos tipos. Pero esto es un colapso social. No solo no apoyamos a este gobierno, sino que tampoco vamos a luchar por él. Y desde luego no vamos a morir por este gobierno. Por Ucrania es una sociedad de 3 niveles. Lo de medio es clase media Brennington Heining, Naketan y Mortar. La clase media alta y la clase alta baja mueren. Por cierto, la razón por la que estas bandas de reclutamiento en el pasado se han dejado grabar en vídeo mientras apaleaban a la gente, les rompían los brazos, literalmente los mataban a golpes si se resistían lo suficiente, es porque es publicidad. Ya sabes, mira lo que te va a pasar. O podrías venir y darme $10,000 y yo te escribiré un pequeño papel blanco, un formulario que dice que no estás apto para el combate. Esa es tu carta para librarte de la cárcel. Más 5,000. En realidad creo que ahora son 20,000, 25,000. Ya sabes, la inflación. Así que esa clase de personas se compra la salida y luego se largan de Ucrania.
Y se convierten en esos ultranacionalistas sentados en Irlanda, o en Alemania, o en Italia, pegando a unos tipos de piel morena y gritando, soy fascista. Lo cual, por cierto, ocurrió de verdad 2 veces. Había una grabación en vídeo allá por el 23, tipos gritando, soy fascista. Estupendo, todos sois fascistas. Muy bien. ¿Dónde estáis? Tan lejos del frente como sea posible. Sí, estos son los que gritan, vamos a luchar hasta el último grano aquí, porque no se juegan nada, no están allí. Y luego están las élites en lo más alto. Esos son los que están de fiesta en Malibú. Son ellos los que están de fiesta en Mónaco. Esos son los coches que allá por 2022 los moldavos grababan en vídeo. Coches carísimos con matrículas ucranianas escondidos en Moldavia. Luego acabaron mudándose a otras zonas, a lugares mejores para ir de fiesta. Y son ellos los que ponen el himno ucraniano. Himno, sí, himno, perdón, un pequeño lapsus mental. Tocando el himno ucraniano mientras hacen body shots y se comportan de forma desenfrenada. Así que estos son los 3 niveles de rank de la sociedad ucraniana. Quiero decir, esta no es una sociedad que vaya a ganar una guerra. No es una sociedad coherente, pero eso es lo que se ha formado ahora. Sí, pero también creo que el juego se ha acabado ahora, que es evidente que se está perdiendo la guerra. La única cuestión es si se va a perder rápidamente o lentamente, con más víctimas. Y ahora se ve mucha retórica realmente inquietante que sale de Europa. Cosas como, bueno, mientras los ucranianos sigan luchando, distraerán a los rusos. O cuando el jefe de inteligencia alemán salió y dijo, necesitamos que los países sigan los detalles más bucnod para poder preparar una disuasión guadaestas. Incluso personas como Yulia Timoshenko, que era, ya sabes, la candidata presidencial favorita de la OTAN, salieron y dijeron que esto, bueno, prácticamente confirma nuestros peores temores, que somos carne de cañón para que los europeos nos lancen contra los rusos y así ganar tiempo y debilitar al oponente. Quiero decir, por el amor de Dios, incluso el propio Zelensky dijo esto en marzo de 2022, que muchos países estaban animando a Ucrania a prolongar la guerra en lugar de aceptar el acuerdo de paz, porque así podrían debilitar a un rival estratégico. Y querían eso a pesar de destruir Ucrania. Quiero decir, llega un poco tarde ahora, claro, para 2025. Pero todo este fingir preocuparse por los ucranianos, solo para seguir sacrificándolos con la esperanza de matar rusos, creo que va a tener consecuencias. Como dijiste, cada vez más gente se está dando cuenta de esto. Y veo los mismos canales ucranianos de Telegram mostrando videos similares que demuestran la situación. En cuanto a tu comentario sobre la guerra de desgaste, siempre pensé que en el verano de 2023 fue un ejemplo perfecto. Los planificadores de la OTAN esperaban que los ucranianos simplemente atravesaran las líneas del frente rusas, llegaran al Azov y cortaran sus fuerzas. Se suponía que esa sería la gran victoria. Y todos se iban de fiesta a Crimea. Pero luego, por supuesto, estaban librando una guerra de desgaste, así que solo veías cómo aumentaban las bajas masivas en el lado ucraniano. Gradualmente sus capacidades de combate se fueron reduciendo. Así que sí, la guerra de desgaste es bastante diferente. Pero al entrar en las etapas finales, ya sabes, es difícil imaginar que esto simplemente se desvanezca. Parece que ahora hay muchos incentivos para luchar, para escalar, para intentar salvar la situación. Quiero decir, cada vez oímos más hablar de la necesidad de quizá enviar tropas, ayudar a los ucranianos, todas estas cosas que vienen sobre todo de los británicos, pero también cada vez más de los alemanes. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que los europeos entrarán en esta guerra? Antes que nada, por cierto, aquella contraofensiva de 2023 fue una genialidad de marketing. Incluso hicieron anuncios y toda esa basura. Es como una mala película en la que el protagonista dice, voy a coger mi pierna derecha y metértela en la oreja izquierda.
Si en ningún momento de la historia humana, creo yo, un general ha dicho, oye, asegúrate de que sepan exactamente cuándo y dónde vamos a estar, porque no queremos que se sorprendan. Eso no ha pasado desde que los ejércitos se alineaban en filas en un campo de batalla, se miraban y decían, vale, vamos allá. La cuestión es que no quieres decirle al otro dónde concentrar sus fuerzas, porque es justo donde tú vas a estar. Pero ellos lo hicieron. Y cuando los enviaron, ya sabes, existe esa tendencia del lado ruso a decir, las tácticas de la OTAN no funcionan. Bueno, y lo he corregido. Mira, estas no son tácticas de la OTAN. Son directrices básicas para romper estructuras defensivas en cualquier lugar. El ejército ruso también las utiliza, porque todos han aprendido que es la mejor manera. Pero el problema para los ucranianos era que para completar lo que necesitaban hacer tenían que contar al menos con paridad aérea, si no con dominio aéreo, además de suficientes sistemas antiaéreos para mantener a raya la aviación enemiga, muchísimos más recursos de ingeniería y superioridad en tubos de artillería. La superioridad en tubos y cohetes de artillería te permitiría suprimir la artillería enemiga y sus posiciones de tiro mientras intentas abrirte paso a través del campo de obstáculos que te han preparado. Ucrania no tenía nada de eso, así que básicamente solo consiguieron muchos vehículos blindados. Les faltaba mucha estrategia o muchas tácticas que omitían los puntos clave y los enviaron a morir. 85,000 muertos para tomar 120 kilómetros cuadrados, lo que a alguien puede parecerle una porción pequeña, pero en realidad son 12 kilómetros de ancho y 10 de profundidad. Eso equivale más o menos a las tasas de bajas de la Primera Guerra Mundial por trozos de tierra, así. Quiero decir, es una porción diminuta de terreno para perder 85,000 muertos y no sé cuántos heridos. Calcula aproximadamente el doble de heridos. Así que a partir de ahí, ¿qué harán los europeos? Ya estamos luchando contra la OTAN. Estamos luchando contra la OTAN de manera no oficial. Sabes, cuando los polacos sufren 10,000 bajas, no es porque sean mercenarios. Quiero decir, están camuflados como mercenarios, pero son batallones enteros que de repente van como mercenarios y luego regresan y vuelven a servir. Son rotaciones para que la gente adquiera experiencia en combate. Pero sufren bajas, eso forma parte de adquirir experiencia en combate. Sufres bajas, te disparan. Los finlandeses también lo están haciendo. Cuando de repente 2,000 finlandeses abandonan el ejército finlandés, que no es tan grande para empezar, que 2,000 hombres lo dejen de golpe, y esto se ha visto en distintos países europeos. Pero quiero decir, mira, un cabo de un regimiento de paracaidistas, muerto del ejército inglés. ¿Crees que es el único allí? No funciona así. No es un desertor, no es un instructor, entonces ¿qué demonios es? Es un soldado raso de línea. Bueno, si hay un cabo, entonces en algún lugar hay un sargento, y hay un montón de soldados, y probablemente algunos oficiales. Puede que haya todo un batallón allí combatiendo, al menos un elemento a nivel de compañía. Ya sabes, así que sí, estamos luchando contra la OTAN tal como es. Ya estamos en combate con la OTAN. La OTAN simplemente no ha puesto las banderas de la OTAN. Macron, este es uno de los problemas con Macron. Macron va a tener que explicar cientos de franceses muertos, sean legionarios franceses o, bueno, legionarios franco-ruso-ucranianos. Sí, pero siguen siendo parte del ejército francés. No son una fuerza mercenaria, son una fuerza oficial. Formas parte del ejército francés, probablemente la mejor parte de él. ¿Cómo explicas eso? Ha surgido varias veces en la política francesa. Se ha silenciado, no ha estallado del todo todavía, pero lo hará tarde o temprano. Si el ejército francés sufre muchas bajas, puedes más o menos barrer el resto de esas bajas bajo la alfombra junto con las demás y ocultar tus planes nefastos de enviar franceses a morir, planes que llevan en marcha los últimos 4 años. Quiero decir, ves generales franceses de más de 70 años que se van a caminar por las montañas y se caen por un desfiladero.
Ya sabes, muchos accidentes de coche que implican a oficiales de la OTAN, accidentes de avión, accidentes de helicóptero. De repente, hay toda una oleada de personas que mueren misteriosamente. Un coronel estadounidense, un coronel de los Marines que muere en su cama de repente después de supuestamente haber ido a algún sitio. De pronto encuentran su cuerpo sin vida. Empiezas a mirar esto y simplemente no encaja. Porque si ocurriera de forma constante cada año, pero no, está ocurriendo ahora. Durante 50 años no pasó, pero está pasando ahora. Entiendes que estos tipos están siendo asesinados en el campo de batalla. He hablado con gente de Fort Bragg que está sirviendo ahora mismo. Dicen, sí, todos sabemos que hay compañeros allí que están siendo asesinados. A las familias se les paga para que guarden silencio, y los están matando, y lo sabemos. Así que es, ya sabes, uno de esos secretos a voces. Por desgracia, creo que ya hemos llegado a ese punto, al menos en cierta medida. Creo que uno de los errores de cálculo de la contraofensiva de 2023 fue que en cierta medida la OTAN cayó en su propia propaganda. En la guerra tradicional, el territorio no es lo más importante. Se trata de desgastar al adversario. Parecía como si Rusia hubiera decidido reforzar esa larga línea de suministro débilmente defendida, retirándose de Kharkov y Kherson y creando posiciones muy compactas y bien defendidas, principalmente la línea de Surovikin en la región de Zaporilla. En los medios de la OTAN, se difundían todas las narrativas porque había que animar al público para la victoria. Vamos a derrotar a Rusia, y así sucesivamente. Y así se presentó esto como una derrota, como una victoria, porque todos decían, bueno, mira el mapa, los rusos están huyendo. Eso significa que estamos ganando, así que son débiles. En cuanto vean el tanque Leopard, ya sabes, todos saldrán corriendo hacia las colinas. Esa era la idea general. Así que enviaron todas esas brigadas ucranianas bien armadas, todas con los tanques más nuevos, todo eso avanzando hacia esas líneas defensivas, y los estaban masacrando. Quiero decir, era grotesco. Rainswower dicho entonces, es lo peor que pueden hacer. Y es como, bueno, si lo criticas, eso significa que solo intentas reducir el apoyo público. Así que el apoyo público tiene que estar ahí todo el tiempo, lo que lleva a esas narrativas estúpidas que son tan autodestructivas. Quiero decir, en 2023 incluso hubo generales ucranianos que aparecieron en el Washington Post diciendo, bueno, no queríamos hacer esto, sabíamos que iba a ser un desastre. Pero, ya sabes, los estadounidenses nos decían, bueno, tenéis que hacerlo. Así que, de nuevo, ahí es donde se tomaban las decisiones. Sí, pero quería preguntarte, porque pasas mucho tiempo allí, cerca del frente. ¿Y cómo evalúas la moral entre las tropas rusas? Porque una suposición clave era que mientras los ucranianos luchaban por su patria, la moral de los rusos empezaría a decaer a medida que avanzara la guerra, ya que eran los agresores. Se suponía que esto sería solo una guerra por el territorio, por el liderazgo, así que su moral se desplomaría. Pero toda la suposición de que los rusos verían esto como una amenaza existencial fue descartada como propaganda barata. Creo que la gente también pasó por alto cómo se sentían los propios rusos allí. Así que no estoy seguro de cuánto has hablado con soldados rusos. ¿Cómo ven ellos esta lucha y cómo es la moral entre ellos? Vale, entonces, la mejor manera de describir esto. Por un lado, cuando todo esto empezó, mucha gente en la sociedad estaba un poco confundida, porque probablemente no fue la campaña mejor vendida desde el principio, y por varias razones. Ahora, personas como yo, que estábamos mucho más cerca de lo que ocurría en Donbass, entendíamos lo que estaba pasando. La gente de Donbass es la más nacionalista rusa que puedas encontrar, porque han pagado su rusidad con su sangre y la sangre de sus hijos. Y ese sentimiento se está extendiendo por toda Rusia entre gran parte de la población.
La crisis existencial, la gente la entendió, pero no nos afectó tan de cerca. Porque cuando dices que Occidente vio a los ucranianos luchando en defensa de su propia tierra y a los rusos como invasores, para los rusos esta es su patria. Estas son tierras históricas rusas. Kiev fue la tercera capital de Rusia, empezando por la antigua Ládoga. Luego Rurik, desde la antigua Ládoga, fundó Novgorod, y su hermano juramentado, que había adoptado al hijo de Rurik, Igor, avanzó por Rusia. Oleg descendió y conquistó Kiev, que formaba parte del imperio házaro, el vasallo más occidental de ese imperio. Y todo esto son tierras históricas rusas, y lo han sido durante más de 1000 años. Estas provincias orientales son absolutamente tierras rusas. No hay absolutamente ninguna duda sobre lo que es Novorossiya. Para los rusos esto se ha convertido no solo en una crisis existencial, sino en una lucha por la patria. Esta es tierra rusa. Esto es por la Santa Rus. Y no lo olvides, hay muchas unidades cosacas y muchas unidades de voluntarios cristianos ortodoxos que se han formado y que siguen reclutando y construyendo comunidades. Entran con el emblema de Cristo, el rostro de Cristo en una bandera, o ángeles, o lo que sea. Quiero decir, yo mismo tengo un emblema así. Entran allí y es por la Santa Rus. Ya sabes, estamos luchando por la ortodoxia. Y por otro lado está la destrucción de la iglesia canónica, la destrucción de iglesias en general, cuando los drones ucranianos están atacando antiguas iglesias ortodoxas dentro de Rusia y en el este de Ucrania para destruirlas, y así sucesivamente. Ahora bien, para los cristianos ortodoxos rusos, para los creyentes más religiosos, esto es una guerra santa. Es una guerra santa contra el mal, contra el satanismo. Y muchos musulmanes en Rusia se han unido, viéndola como una guerra santa contra el satanismo. Eso es lo que dicen los chechenos si se les escucha. Ahora, en primer lugar, Ahmad Sila es aproximadamente un 50% ruso, un 20% checheno y el otro 30% de todos los demás. Pero ellos, Optia y otros, han dicho lo mismo. Esto es una guerra santa. Ya sabes, los rusos están liderando la guerra santa. Y hay un viejo dicho, los chechenos apoyan a los rusos porque los rusos cuentan con el respaldo de Dios. Y esto es bastante literal. Quiero decir, para los europeos occidentales, esto va a ser una explosión mental. Para el europeo occidental moderno, que es antirreligioso, antirreligión, antitodo. Pero para nosotros esto está tomando otra forma. Sí, por un lado, Vladimir Vladimirovich y los demás intentan ponerle un poco de freno, pero así es como está creciendo muy rápidamente dentro de una gran parte de la población rusa. No diré que sea toda la población rusa, nunca serán todos. Pero lo que ha ocurrido en la mentalidad rusa, que ya empezaba a formarse y ahora se ha acelerado, es esta toma de conciencia. Un momento, no somos europeos. Somos nuestra propia civilización, siempre lo hemos sido. Y el péndulo ruso oscila en ambas direcciones. O bien todo el mundo se vuelve un occidentófilo, y da igual. Ya sabes, si un occidental te trae un trozo de su porquería personal del váter, dirán, oh, es oro porque mi occidente, incluso la porquería es sagrada. Regelpain se moro pues tuesto, y si utwornis de pastrimir trank, y malwert, malvala. The pendulum sem fue algo de Nigeria rusa. Y el péndulo está oscilando muy rápido en la otra dirección, donde los rusos están recordando de nuevo que, oye, ¿sabes qué? Somos nuestra propia civilización. Siempre lo hemos sido. Podemos ser parte de Europa, pero no somos parte de la civilización occidental, y no queremos serlo. Y ese es el punto clave. Oyes a empresas occidentales decir, sí, bueno, esto se acabó, simplemente volveremos a Rusia. Muchos de vosotros no lo haréis, porque la gente no los quiere allí. O ya sabes, se fueron. Bien. Chevron y Exxon intentaron volver y me han dicho personas que participaron en algunas de esas negociaciones que el gobierno les dijo, realmente no queremos que estos tipos vuelvan. No los necesitamos y no los queremos. Esa época se ha acabado. Eso ya pasó.
Y todo eso forma parte de esta nueva configuración. La guerra cambia las sociedades. Lo hace. Adquiere vida propia, una cultura propia, y puede acelerar transformaciones que habrían tardado 20, 30 o 40 años. Suceden en 3 o 4. O cambios que quizá nunca habrían llegado tan lejos acaban yendo mucho más allá. Y esos líderes europeos que piensan que cuando todo esto termine, volverá a ser como antes, se equivocan. Rusia ha sentido su fuerza, ha resistido las supersanciones. El miedo a las sanciones en Rusia era enorme. No me malinterpretes, en el 21, el 22, antes de que se impusieran realmente, había un miedo real, palpable, entre mucha gente sobre lo que las sanciones podrían provocar y cómo se desarrollaría todo esto. Y ya sabes, una cosa es amenazar a alguien o prometer un castigo, pero otra muy distinta es llevarlo a cabo. Y en su mente se imaginan escenarios mucho peores. Ya sabes, como un niño, Dios mío, me van a dar una paliza, esto va a ser horrible, me van a romper las piernas, voy a quedar destrozado. Y luego, me pegaron, ¿eso es todo? ¿En serio? Vale, pues me quedaré en el rincón 20 minutos después de eso. Antes de eso pude hacer lo que quise. No es para tanto. Y es lo mismo que pasó con todas esas amenazas de Occidente. Golpearon y la gente pensó, no está tan mal. Podemos sobrevivir a esto. Espera un momento, tenemos una fuerza que no sabíamos que teníamos. Y ya sabes, para cuando llega el 20º paquete de sanciones, la gente simplemente se ríe. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Vamos, tráelo. A la sociedad literalmente le da igual. A la sociedad rusa le da igual las sanciones occidentales. Que impongan 50 paquetes más, simplemente no nos importa. A ese nivel se ha llegado. No hay miedo a las sanciones. Y la mayoría de la gente, ya sabes, muchos de los tipos que incluso pensé que podrían irse de Rusia, no se han ido. Y te dirán, si declaran la guerra, sí iré a luchar. No voy a ser voluntario antes de eso, pero si tengo que ir a luchar, iré a luchar. Si se convierte en una declaración de guerra, claro, no me voy. Ha cambiado Brimchot la sociedad. Así que ha pasado de ser una crisis política existencial para el Estado a estamos luchando por la Santa Rus. Esto forma parte de, incluso las provincias, la forma en que se las menciona ahora son las nuevas viejas provincias, porque antes formaban parte de Rusia y ahora vuelven a ser parte de Rusia. Son las nuevas viejas provincias. Y si no lo has notado, la retórica cuando se toman partes de los oblasts de Kharkov, Sumy o Dnipropetrovsk, no se toman, no se ocupan, se liberan. Y la liberación allí significa algo concreto. Así que las posibilidades de que se negocie su devolución disminuyen cada día que continúa este conflicto. Es un cambio de mentalidad serio. Bueno, lo que dijiste sobre el vaivén del péndulo, esto es algo común en la historia rusa actual. Oscila hacia Occidente y hacia Oriente. Pero a menudo, lo que incentivaba el movimiento hacia Occidente era que durante al menos los últimos 300 años, desde Pedro el Grande, la occidentalización o europeización de Rusia siempre se asociaba con la modernización y el desarrollo económico. Es decir, si querías desarrollarte, tenías que volverte más europeo, en esencia. Esa es también la revolución cultural de Pedro el Grande. Pero ahora, esto es algo bastante singular, porque este conflicto ocurre al mismo tiempo que el auge de Oriente y de China, con Rusia y otros países desarrollando esta nueva arquitectura económica. Así que Rusia ya no tiene que mirar tanto a Occidente para su desarrollo económico. No estoy seguro de si eso ha contribuido a que el péndulo se incline con más fuerza hacia el este esta vez, dado que ahora existe una vía para el desarrollo económico con socios muy diferentes. Pero ha habido algo interesante que vi en algunos informes ucranianos. Se hablaba de qué hacer con los prisioneros de guerra que eran ucranianos, porque muchos de los soldados rusos capturados entre los prisioneros son en realidad ucranianos, o al menos antiguos ucranianos, del Donbass. La discusión giraba en torno a qué hacer. ¿Deberíamos entregarlos a Rusia porque técnicamente son de los nuestros?
Ese era el argumento. Por supuesto, puede que ellos no estén de acuerdo con eso. Pero es interesante. Si estás en el Donbass, naciste allí. Y luego viste, después de 2014, a esos militantes reclutados en las partes occidentales de Ucrania, muchos del tipo Azov y Bandera, apareciendo en Donbass. Supongo que es difícil decirles que eran los defensores. Así que puedo entender por qué la narrativa que a menudo se difunde aquí en los medios no es tan simple como debería ser. Además, conozco al exasesor de Zelensky, Alexei Arestovich. No es muy coherente, a veces está un poco por todas partes, pero sí reconoció que desde una perspectiva estratégica, prohibir el idioma ruso y atacar a la Iglesia Ortodoxa no fueron movimientos muy inteligentes. Acabaron alienando a un gran número de sus propios ciudadanos, que entonces no sentían realmente que Kiev estuviera allí para ayudarlos, sino más bien que eran el objetivo. Pero sí, Putin señaló que si los europeos deciden entrar en esta guerra, bueno, dijo que en realidad era una guerra de los europeos occidentales contra Rusia utilizando a los ucranianos. Pero también dijo que si la guerra estalla y se implican más directamente, Rusia está preparada para ello. Y añadió que no lucharían contra los europeos occidentales del mismo modo que lo hicieron contra los ucranianos, porque los ucranianos eran, ya sabes, un pueblo hermano, y al menos estaban defendiendo su propio país. Pero los europeos que habían utilizado a los ucranianos serían tratados de manera muy diferente. ¿Ves cómo funcionaría esto? Quiero decir, se convertiría en una guerra de desgaste si los europeos intervinieran. Porque creo que el escenario ideal, desde el lado occidental, es un control total de la escalada. Enviar solo la cantidad de tropas que se desee, ya sea para luchar en Ucrania o llevar la guerra a Rusia. Pero la suposición, creo, es que se libraría de manera similar. Y creo que eso es lo que Putin necesitaba. Bueno, ante todo discrepo un poco contigo en eso. El péndulo no está hacia el oeste ni hacia el este. Siempre ha sido externo o interno, y lo externo siempre ha significado occidente, nunca oriente. Oriente fue en su mayoría de nómadas bárbaros o de estados islámicos que no podían ser aceptados en absoluto, como Turquía, por ejemplo, como parte del modelo ruso. Luchamos 13 guerras con ellos y ganamos 11. La gran que perdimos fue la guerra de Crimea, donde los franceses, los británicos y los sardos hicieron todo el combate y murieron por los turcos. El movimiento actual no es hacia Oriente en lo cultural, es hacia adentro, hacia Rusia como Estado-nación y como civilización. En paralelo con eso, sin embargo, hay un avance económico oriental. Y Rusia está completamente conectada a eso, habiendo dado la espalda a muchos de los mercados y vínculos de Europa Occidental y Central. Han sido cortados principalmente por los propios europeos. Y Rusia se ha conectado bastante rápido en otros lugares. No olvidemos que Rusia tiene entre la cuarta y la quinta base manufacturera más grande del mundo. Rusia es una gran potencia industrial y se está reindustrializando muy rápidamente. Vi gran parte de esta reindustrialización en marcha, la renovación de enormes fábricas. Algunas de estas fábricas tienen una superficie de entre 30 y 50 mil metros cuadrados. Es decir, son edificios enormes, con mucho equipamiento. Eso comenzó en 2006 y no ha dejado de acelerarse. Y esto ha contribuido mucho a impulsarlo. De hecho, Trump Jr. dijo, estaba hablando de todos los ucranianos ricos en Mónaco. Y ya sabes, Zelensky no quiere acabar con esta guerra porque está robando dinero. Y Putin tampoco quiere terminarla, porque, bueno, también se da a entender que es un tipo malo. No quiere acabar con la guerra porque está construyendo fábricas. Aunque construir fábricas no es algo malo. Espera un momento, hay algo que no entiendo aquí. Entonces, ¿los rusos se están industrializando y eso es malo? Pues no, para nosotros en realidad es bastante bueno. Y China y Oriente han creado esta alternativa para Rusia.
Ahora, ya sabes, ha aparecido algo de cultura china porque se han abierto tiendas que venden comestibles o dulces chinos. Pero decir que Rusia está diciendo queremos ser como China, no, en absoluto. No hay nada de eso. Nada parecido a lo que vimos en los años 90 con respecto a Occidente. Solo quiero decir que estoy de acuerdo contigo, porque si retrocedes al periodo de Pedro el Grande, con toda la idea de rehacer Rusia como un país europeo, cambiando el idioma, el alfabeto, la barba, el código de vestimenta, la cultura, la literatura, ese era precisamente el objetivo. Esto fue lo que dio lugar al nuevo vaivén del péndulo hacia los eslavófilos, lo que significaba que tenían que recuperar su propia cultura, tradiciones y civilización. Tenían que revivir lo que significaba ser ruso. Así que no es que se volvieran hacia China. Oriente significaba los rasgos culturales distintivos de Rusia. Así que eso es bastante razonable. Perdón por interrumpir, de todos modos. Pero no, estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que Putin dijo a los europeos fue, no penséis que vamos a luchar contra vosotros de la misma manera. Ya sabes, estamos conteniéndonos, estamos reteniendo los golpes. Quiero decir, literalmente, si Rusia quisiera, Kiev y cada otra gran ciudad, paso a paso, empezarían a parecerse a Gotham. Bien, un ejemplo rápido para el público. Las estadísticas oficiales de la ONU dicen que alrededor de 14.000 civiles han muerto en Ucrania en este conflicto. Por supuesto, lo que no dicen es que la mayoría de esos civiles están del lado ruso, porque todos se cuentan dentro de ese ambiguo número de ucranianos, aunque ellos no se consideren ucranianos. Pero en fin, 2 millones de ucranianos muertos, y la OTAN, y los mercenarios, y lo que sea. No voy a decir cuántos rusos murieron, pero son muchos menos, muchísimas veces menos que del lado ucraniano. Forma parte de una guerra de desgaste, donde tienes dominio aéreo, dominio de cohetes, dominio de artillería de tubo y muchas otras ventajas. Entonces, ¿cuál es tu proporción de bajas civiles, de daños colaterales? Es mínima. Ahora mira a Israel que admitió, sí, estamos matando, pero tenemos un gran control de bajas, una carnicería aceptable. 1,5 civil por cada combatiente de Hamás muerto. Eso es una locura. Es un 150%, 1,5 veces más civiles muertos. Es un daño colateral enorme. Pero Occidente lo acepta. Y están gritando asesinato en masa en Ucrania, donde Rusia está haciendo todo lo posible por no matar a civiles. Llegan 400 o 500 drones y cohetes, ¿y qué pasa? Mueren 4 o 5 personas, normalmente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado o porque algo les cae encima debido a que la artillería antiaérea, situada justo en medio de la ciudad, está derribando algo. Y ya sabes, la gravedad sigue funcionando. Nadie ha liberado a Ucrania de las leyes de la física. Lo que sube, tiene que bajar. Al menos la Tierra lo alcanzará, según como quieras interpretar la gravedad. Pero el caso es que sigue cayendo sobre la cabeza de alguien. Y esa es la tasa de bajas. ¿Comparada con qué? Así que Rusia se está conteniendo mucho. ¿Qué va a pasar si los europeos son lo bastante estúpidos como para hacer esto? ¿Se va a destruir la infraestructura europea más importante? Quiero decir, imagina un misil de crucero impactando en las instalaciones alemanas de almacenamiento de gas natural. Primero, piensa en la explosión que eso provocaría. Sería una detonación gigantesca. Seguro que quedarían destruidas. Los puertos energéticos quedarían fuera de servicio. Yo no querría estar en el cuartel general de la OTAN el día que la OTAN declare la guerra. No va a quedar ningún cuartel general de la OTAN unos 30 minutos después de eso, cuando el primer ataque lo atraviese y queme 6 pisos hacia abajo, hasta los sótanos que tengan. Esto va a ser un nivel completamente diferente. Y Rusia tiene el armamento. Rusia está utilizando menos del 40% de su poder militar dentro de Ucrania. Hay más de 300.000 tropas terrestres situadas fuera de Ucrania. Se van rotando. Los batallones pasan por allí. Obtienen experiencia de combate,
Pasan 6 meses en el frente y luego son relevados. Otra unidad llega para ocupar su posición, y así sucesivamente. Se aseguran de que todos descansen lo suficiente. Tengo amigos que han regresado un mes aquí, otro mes allá, para tomarse vacaciones, ver a sus familias, y así sucesivamente. Y los ucranianos no están teniendo tiempo de vacaciones. Algunos de esos hombres llevan allí 3 años y tienen suerte de haber sobrevivido tanto tiempo. No están teniendo vacaciones, ni siquiera un día. La única forma de salir de ese campo de batalla es en una bolsa para cadáveres, y normalmente son los rusos quienes recogen esa bolsa o en una camilla. Eso es todo. Así están ahora las tasas de deserción, y los veteranos están desertando. Se han dado cuenta, mis posibilidades de salir de esto con vida son nulas. Y esto no es nada. Cuando hablo de cómo se divide la sociedad ucraniana, hay que preguntarse, ¿qué va a sacar el ucraniano medio de esta guerra si Ucrania gana? Quiero decir, vayamos a la fantasía total. Ucrania toma Moscú y lo gana todo. ¿Qué obtiene el ucraniano promedio de esto? Deuda para las próximas 10 generaciones, sanidad de pago que no puede permitirse, sistemas educativos destruidos que no puede permitirse, sin pensiones. Ninguna de las tierras, ninguno de los recursos pertenece a los ucranianos. La mayoría de los oligarcas ucranianos ni siquiera poseen ya esas zonas. Eso es todo. No hay nada por lo que el pueblo ucraniano deba luchar. Están siendo utilizados. Y eso, por cierto, creo que es uno de los mayores temores, una especie de miedo doble entre las élites occidentales. Primero, que el soldado ucraniano promedio finalmente se dé cuenta de esto. Sigue vivo y va a cambiar de bando. Quiere venganza. Venganza por sus compañeros que murieron sin sentido, por todo lo que ha pasado. Quiere venganza. Y estarán listos para luchar, para llevar la lucha a Europa. El segundo aspecto es el del crimen. Esos tipos no van a desaparecer, especialmente si Ucrania entra en la UE y obtiene entrada sin visado a toda Europa. Quiero decir, esas brigadas especiales como Azov no van a desaparecer. La gente de allí no va a desaparecer. A intentar arreglarse campo de no me ataques suicidas, den. Nos vamos. Bueno, ya sabes, uno de esos tipos, altamente cualificados, con experiencia en el campo de batalla, bien armados. ¿Qué van a hacer? Estás viendo la próxima peor pesadilla para toda la UE. Estás viendo una mafia con la que no están preparados para lidiar. Estás viendo a personas dispuestas a llevar la violencia a un nivel tal que la policía va a ser aniquilada en gran parte de Europa. La mayor parte de la sociedad europea está a punto de sufrir un choque bélico para el que no está preparada. Van a hacer que los yihadistas islámicos en Europa parezcan niños de preescolar. Ahora mismo, estas personas están siendo contratadas por los yihadistas islámicos, por las mafias, por los nazis. Pero van a llegar a un barrio cerca de ti cuando se abran esas fronteras y están atravesándolas mientras las armas ya están entrando. Europa tiene un problema. La UE, mejor dicho, tiene un problema. No tiene ni idea de qué hacer al respecto. Como dije, va a hacer que esos yihadistas islámicos que atacan los mercados navideños parezcan un simple juego de niños. Cuando estos tipos lleguen, y si vienen en busca de venganza, entonces Europa estará perdida, muy perdida, porque estos hombres van a querer derramar mucha sangre. Y ni siquiera es tanto por ideología, sino por venganza personal por los últimos 3 años, si realmente creen en la idea de que los han traicionado. Gracioso lo que dijiste antes sobre las defensas aéreas, porque en realidad fue, bueno, mencioné a Arestovich antes. Así fue como cayó en desgracia y perdió su puesto como principal asesor de Zelensky. Señaló que cuando un misil impactó en un edificio de apartamentos en Ucrania, en realidad fueron las defensas aéreas las que se desviaron y lo alcanzaron. Pero ya sabes, hay que mantenerse fiel a la narrativa de que fueron simplemente los malvados rusos que afectaron a civiles. Que fue asignatura
Arestovich, no llegué a hablar con él, lo siento. Cuando dijiste que está en un nivel inferior, no es así. En realidad, está volviendo a sus raíces. Curiosamente, Arestovich, allá por los años 90, era un nacionalista ruso. Fue el líder de la Sociedad Histórica Rusa en el este de Ucrania. El problema era, y esto pasaba con muchos de estos tipos, algunos de ellos, como no recuerdo el nombre del joven que fundó Tornado, ahora está muerto. Muchas de esas otras organizaciones nazis eran en realidad nacionalistas rusas. Curiosamente, el problema es que en los años 90 Moscú no hizo nada con ellas. No las apoyó, no recibieron apoyo, fueron abandonadas y se sintieron molestas, heridas. Luego llegó Occidente y empezó a llenarlas de otras ideas y las adoptaron. Sintieron que Rusia las había rechazado, defraudado o traicionado y se aferraron a eso. Arestovich era uno de esos tipos. Pero lo que Arestovich está haciendo ahora es poco que es golpear raíz. Arestovich, por cierto, fue el primero de cualquiera del lado occidental que dijo, mira contra quién estás luchando. Esos soldados rusos, esos oficiales que saben que van a un posible ataque suicida para abrirse paso, van rezando a Dios, estamos luchando por la Santa Madre Rusia, y adelante vamos. Dijo, ahora estás luchando contra un pueblo completamente distinto. No vas a vencerlos porque están impulsados ideológicamente a otro nivel. Esto no es ideología soviética. No se trata de luchar por el pueblo o los trabajadores. No, esto es una guerra religiosa. Fue uno de los primeros del lado occidental en empezar a decirlo. De nuevo, en el caso de Bolton, ya sabes, le estaban haciendo callar. No puedes decir eso. No puedes decirle a la gente que desde ese lado es una guerra santa y que nosotros somos los malos. Así que Arestovich tuvo que abandonar Ucrania. Y poco a poco, va yendo cada vez más lejos. Quiero decir, lo dice abiertamente, si no supieras quién es y escucharas algunos de sus podcasts, dirías, vaya, este tipo es un nacionalista ruso. Si lo escuchas, no me sorprendería que dentro de 5 años haya un informativo nocturno con Arestovich en algún canal ruso. No me sorprendería en absoluto, la verdad. Mucha gente se ha estado riendo de esto, pero ya sabes, es una especie de humor negro. Podría ocurrir de verdad. Han pasado cosas más extrañas. Bueno, también es él quien suele ser citado, porque señaló, allá por 2019 se puede ver también en la entrevista, que la única manera de unirse a la OTAN sería provocar una guerra con Rusia. Y una vez que comenzó la guerra, quiero decir, fue excelente al trazar lo que podría suceder. Acertó al 100% sobre hacia dónde irían los rusos. ¿Qué tomarían? Lo clavó. Pero estaba haciendo un planteamiento. Entonces la OTAN intervendría y nos ayudaría a derrotar a los rusos. Y eso sería el final de todo. Una gran victoria. Así que ese era el precio que Ucrania tenía que pagar por la adhesión a la OTAN, dijo en 2019. Recuérdalo. Mencioné eso también porque hoy, o quizá hace 2 días, hay un coronel suizo, un antiguo agente de inteligencia, Jacques Baud, a quien él cita. Pero hace apenas 2 o 3 días fue sancionado por la Unión Europea porque se le acusa de difundir propaganda prorrusa. Y el ejemplo que utilizan es que dijo que Ucrania orquestó su propia invasión para unirse a la OTAN. Ahora bien, lo que el coronel realmente dijo fue básicamente citar a Arestovich. Así que, incluso si citas a un alto funcionario ucraniano, sigue considerándose propaganda rusa. Y no es que le respondieran con un contraargumento, simplemente lo sancionaron. Un coronel suizo. Sí, un oficial de inteligencia. Quiero decir, esto es realmente una locura. Lo tengo en mi programa todo el tiempo. Esto es simplemente, está yendo demasiado lejos ahora, hasta el punto de que ya no hay disenso en absoluto. Pero sí, mi última pregunta es, ¿cómo evalúas los nuevos esfuerzos diplomáticos?
Supongo que es un poco interesante que Zelensky haya salido a decir que están dispuestos a retirar la adhesión a la OTAN de la mesa. Quiero decir, por un lado, sí, por supuesto. A estas alturas parece obvio que eso tiene que hacerse. Pero antes de que Trump llegara al poder, se negaba incluso a hablar con los rusos. Retirar la cuestión de la OTAN parece un paso significativo. Aún así, no da la sensación de que esto vaya a terminar en un compromiso negociado. Cada vez parece más que acabará en una rendición. Me preguntaba, ¿cómo ves tú el proceso diplomático avanzando o no avanzando? Es interesante ver al P3, el pianista del pene, también conocido como el duende narco o el duende verde, dar un paso atrás. En serio, es una comparación un poco burda, pero compararía esta supuesta diplomacia con la masturbación. No es sexo, es masturbación. Esto no es diplomacia, es el autoservicio de Happy Meal de los esfuerzos diplomáticos. Ya sabes, no hay ningún plan, empecemos por ahí. 28, 29, 22, 19, no sé cuántos puntos. Esto es una sesión de lluvia de ideas. Oye, pensemos en un par de cosas que podamos poner en este papel. ¿Qué cosas podríamos hacer para esto? Ah, vale. Tengamos una amnistía, tengamos esto, tengamos aquello. Así que habéis hecho una lluvia de ideas con 28 puntos. Eso no es un plan para empezar, es solo un montón de puntos medio relacionados. 4 documentos, 5 documentos, quién sabe cuántos. Ya sabes, la diplomacia requiere esfuerzo. La diplomacia consiste en llegar a las causas profundas de los problemas y averiguar cuáles son, por qué empezaron y cómo sortearlas. Eso es diplomacia. Solo hay que mirar a los estadounidenses. El armisticio coreano, bueno, la guerra de Corea nunca terminó realmente. Pero afortunadamente llevamos 70 años de armisticio. El armisticio coreano y el fin de las hostilidades tardaron 2 años en negociarse. La guerra de Vietnam y la salida estadounidense de ella tardaron 7 años en negociarse. El combate no se detuvo. El combate rara vez se detiene. El problema, por supuesto, para Occidente es que cualquier influencia que tenga, ya sea sobre estas zonas desmilitarizadas de Donetsk o sobre ceder partes de Zaporilla y Jersón, se basa en 2 grandes problemas. Primero, se basan en la falacia de que Vladimir Vladimirovich es una especie de dictador que puede hacer lo que le dé la gana. No lo es. Para empezar, es abogado. Comencemos por ahí. Es extremadamente legalista. Tiene una constitución, y la constitución prohíbe, en blanco y negro, lean la constitución rusa, damas y caballeros del gobierno europeo no elegido, en blanco y negro, no se puede ceder ni un solo centímetro cuadrado del territorio ruso. Fin de la historia. Es un delito que conlleva destitución. Eso es todo. No se va a ceder. Desmilitarizar la región de Donetsk o algo por el estilo. ¿Para qué? Para convertirla en un infierno criminal donde se pueda meter a cualquier cantidad de terroristas y disparar cosas a través de la frontera y demás. Es evidente que eso es lo que ocurriría. No, eso no va a pasar. No tiene permiso legal para hacerlo. No lo hará. Entonces, ¿qué haces ahora? El otro problema es que cualquier margen de maniobra que quede se está evaporando. Al menos una docena de kilómetros cuadrados al día, y esa evaporación se está acelerando. ¿Qué haces cuando caiga Juliápole y la mitad de la provincia de Zaporilla, que aún está en manos ucranianas, se derrumbe de inmediato? Solo te queda la ciudad de Zaporilla. ¿El ejército ruso se va a detener ahí? Por supuesto que no se va a detener. Pueden alargar la negociación una semana más y tomar la ciudad mientras tanto. Ya sabes, y así sucesivamente. ¿Y entonces qué pasa? Pues que esos territorios quedan todos en manos rusas. Odessa queda aislada, Mykolaiv queda aislada, Poltava queda aislada, Jersón queda aislada, Chernihiv queda aislada, Sumy queda aislada. Y el ejército ruso está sentado en la quilla oriental, en la orilla oriental del Dnieper. ¿Y ahora qué? Sabes, en este punto, tarde o temprano se avecina un colapso total del gobierno. Y créeme, en el momento en que ese gobierno caiga,
Los eslovacos, los húngaros, los polacos, los rumanos, los moldavos y los bielorrusos van a recuperar una parte de su territorio. Eso conforma la Ucrania occidental. Nadie ha olvidado lo que es suyo. Es una entidad de Frankenstein, creada por Lenin y luego ampliada por Stalin. Nadie ha olvidado lo que es suyo. Todos van a volver a reclamar su libra de carne, más intereses, grandes intereses. Quiero decir, puede que no lo llamen así, pero ya sabes, los húngaros en Zakarpatia ya celebraron un referéndum para unirse a Hungría. Hungría aún no ha aceptado el referéndum, pero el referéndum ya existe. Los polacos, sí, los polacos pueden entrar en un protectorado. Bueno, puedes llamarlo como quieras, pero ¿qué va a ser? Va a ser territorio polaco. Lo mismo con los eslovacos, lo mismo con los rumanos. Ya sabes, todo el mundo va a ir. Va a ser una apropiación de tierras en todas direcciones. Así que ya sabes, se avecinan días interesantes, o meses interesantes, quizá un año, año y medio. Para Occidente es muy importante conseguir que los polacos luchen, porque entonces no pueden simplemente recuperar sus antiguos territorios y decir, vale, gracias, los rusos están allí, nosotros aquí, ya tenemos lo nuestro, hagamos la paz. Eso es lo último que se quiere, que estalle la paz. Así que, si consigues que los polacos participen activamente en la lucha, o los rumanos, entonces ya sabes, eso enturbia bastante las cosas. Pero ya veremos. Ya veremos. Sin embargo, algo extraño es todo el proceso diplomático. Si estás en Bruselas y ves que la situación empeora cada vez más, sabes que no puedes negociar la paz de la noche a la mañana. Como dijiste, es un proceso largo, puede llevar años mientras continúan los combates. Pero aún así, ellos lo saben. Nadie quiere hablar con Moscú y al mismo tiempo quieren una detención inmediata de la guerra. Un alto el fuego, el fin de las hostilidades. Así que, sin diálogo, pero con el fin inmediato de la guerra. Ese es todo el proceso diplomático. Si hubiéramos estado hablando durante los últimos 4 años, al menos podríamos tener una base para un entendimiento común. Podría haber habido algo en esta obsesión, como niños en el patio del colegio, de que tenemos que aislar a Moscú. Todo el proceso diplomático ha desaparecido y ahora no queda nadie que pueda salvar la situación. Es realmente la diplomacia, o más bien, un fracaso espectacular de ella. Y esto ocurre, ya sabes, en estos tiempos en los que todo el mundo tiene que ser etiquetado como pro esto o pro aquello. Quiero decir, habría sido beneficioso para todos mantener algún tipo de diálogo, simplemente para tener un punto de partida hacia una seguridad común. Pero no, realmente no hay nada. Es bastante extraordinario que se haya permitido que esto ocurriera. Pero bueno, aquí estamos. Así que, ¿algún pensamiento final antes de terminar? Yo diría que hay que olvidar solo estos 3 o 4 años. Si hubiera habido una conversación real, en lugar de sermones moralizantes y exhibiciones de virtud por parte de Occidente, podría haberse establecido un marco moral ya en 1948, ¿verdad? Nada de esto habría ocurrido. Quiero decir, mira, cuando se estaba formando y estableciendo la OTAN en 1949, Stalin en realidad pidió unirse a la OTAN para un pacto de seguridad europeo. Por el amor de Dios, no guérrense por sucedido. ¿Puedes imaginarte la trayectoria de Europa si en 1948 hubiéramos tenido un pacto de seguridad común en todo el continente, de un extremo al otro? ¿Cómo sería la realidad ahora? ¿Qué podría haber logrado Europa si hubiéramos empezado por ahí, en lugar de desperdiciar tanto esfuerzo en la Guerra Fría y en las guerras subsidiarias que la rodearon? Y por cierto, eso incluso podría haber moderado a la Unión Soviética también, ya que estamos. ¿Quién sabe dónde estaríamos ahora? Quizás sentados en la Luna. Pero en realidad, ¿cuánto esfuerzo y cuántos recursos se desperdiciaron? En 1992, Yeltsin pidió unirse a la OTAN. En 2000, Putin pidió unirse a la OTAN. En 2021, Putin propuso conversaciones directas sobre un pacto de infraestructura de seguridad europea. Y ahora estamos en guerra. Quiero decir, hablemos de oportunidades perdidas, una tras otra, simplemente ignoradas.
ignoradas. Ignoró el sistema al contrario de lo Howard Taylor durante los últimos 80 años. Podrías haber añadido 1994. La OSCE podría haber sido la institución central de seguridad. La propuesta de Medvedev de 2008 para una arquitectura de seguridad paneuropea. La Unión UE-Rusia de 2010. Quiero decir, ha habido muchas propuestas que han salido de Moscú, pero luego... Añadiré una cosa. Perdón por interrumpir. Añadiré una cosa. ¿Quién fue el primero en proponer la Sociedad de Naciones en Helsinki? Nicolás II. Así que, volviendo a la Rusia imperial, ya intentaban crear una infraestructura europea para evitar la Primera Guerra Mundial, que destruyó gran parte de Europa. La Primera Guerra Mundial podría haberse evitado. Rusia ha estado impulsando y proponiendo, si realmente lo analizamos, durante los últimos 140 años de hacer algo así. Es una locura cuando empiezas a mirar la historia. ¿Y cómo ha sido retratada Rusia por Occidente? El enemigo, la ramera, la malvada. Son ellos los que intentan evitar que Europa se despedace a sí misma. Europa parece muy empeñada en despedazar a alguien. Alguien tiene que ser despedazado. De lo contrario, lo único que parece unir a Europa en algún tipo de organización es vamos a divertirnos despedazando a alguien o entre nosotros mismos. Quiero decir, es una locura. Pero por el amor de Dios, todo el siglo pasado, la llamada Edad de Oro de Europa, la destrucción de esa Edad de Oro que comenzó en 1914, podría haberse evitado. Todo podría haberse evitado. Los últimos 140 años de historia podrían haber sido diferentes. Sí, sigo pensando. Sí, ya sabes, insisto siempre en esto, que lo mejor que puede hacer Europa, ahora que Estados Unidos está yendo por otros caminos, es poner fin a las líneas divisorias en Europa y hacer las paces con Rusia. Pero por supuesto, eso es algo muy difícil de defender hoy en día. A menudo la respuesta que recibes es, bueno, ya sabes, no podemos, tenemos que apoyar a Ucrania. Pero eso es lo que destruyó a Ucrania. Quiero decir, si no lo hubiéramos convertido en una línea del frente, Ucrania podría haber prosperado como un puente entre Rusia y la UMM. Podría haber sido... Es que no. Es muy deprimente ver cómo se ha desarrollado todo esto. Pero de nuevo, ese es el problema. Cuando los mismos políticos siguen en el poder, solo redoblan sus apuestas, por muy mal que vayan las cosas. Así que quizá lo que necesitamos es sangre nueva, un pensamiento nuevo. Una prueba de coeficiente intelectual antes de que entren, o al menos una de historia o economía. ¿Entiendes de economía? Absolutamente. Bueno, como mencioné antes, ahora se sanciona el nuevo pensamiento. Así que este es el nuevo estado de libertad en la UE. Quiero decir, la reacción contra Trump o la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la forma en que se refieren a Europa como autoritaria, supongo que ahora le han demostrado que estaba equivocado al sancionar a sus propios jefes de inteligencia y demás. Es una locura total. Sí, mira Inglaterra, es un gulag al aire libre. No sé cómo más describir el Reino Unido que como un gulag al aire libre. 13,000 arrestos solo este año. ¿Por qué? Por personas que, quiero decir, literalmente están dejando en libertad a asesinos y violadores porque no tienen suficiente espacio para quienes dijeron no me gusta este tipo, o eres un idiota, o tenemos demasiados inmigrantes. ¿Qué delito cometieron realmente? Crimen de pensamiento. Vale, entonces eso los convierte en presos políticos. El Reino Unido es el mayor poseedor de presos políticos del mundo. Bueno, dicho esto, creo que ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Muchas gracias por dedicarme este rato, lo aprecio de verdad. Así que, gracias. Igual. Gracias, Juan.